Dios te bendiga. Te saluda el hermano Gary Lee aquí en esta bellísima tarde de hoy, acá desde la ciudad de Waltersboro, en el estado de Carolina del Sur, obviamente en los Estados Unidos, para los que nos están viendo a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Estamos aquí en el segundo día de un evento precioso, la iglesia evangélica, pentecostal, fe y esperanza, con el pastor Walter Camey, que es originario de Chiapas. Mi hermano Walter, ¿cómo se encuentra usted? Bien, por la gracia de Dios. Gracias, varón. Oiga, gracias, siervo del Señor. Está muy perfumadito, huele bien ahí. Gracias. Qué alegría. El pastor Walter es originario, así dice, chapaneco. Del estado de Chiapas. Del estado de Chiapas, y yo amo mucho a México, ustedes lo saben. Es mi segunda patria, mi esposa mexicana. Y el hermano tiene casi 20 años en Estados Unidos. Su esposa también es de Chiapas y tiene una iglesia preciosa. Bueno, tiene dos iglesias. Dos iglesias. Están pastoreando en Lumberton, Norte Carolina, y aquí en Sur Carolina. Y la verdad que ha sido tremendo. Anoche tuvimos casa llena. Esta noche, bueno, todavía no llega el tiempo, todavía no empieza. No hay cupo, ya no hay lugar. Ya no hay lugar, todavía no empezamos el servicio, porque es a las 7, todavía no son las 7 horas del este, lo que nos están viendo. Pero este pastor es un hombre de fe, y de verdad que es un hombre valiente, atrevido, y convivimos hoy, compartimos, cenamos, comimos juntos al almuerzo, y de verdad que es un pastor que fue llevado a la corte, y ganó. Había un fulano que es un cónsul, y literalmente, ¿cómo está esa historia, hermano? De verdad que... Bueno, pues yo antes de todo, yo quiero activar la fe del pueblo de Dios. Dígaselo. De ministros, de pastores y de evangelistas. Quiero activar la fe de cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero decirle que no estamos solos. Lo que hacemos no es nuestro, sí, lo que hacemos estamos haciéndolo para el Señor, sí, y Señor. todo lo que hagamos para el Señor siempre tendremos respuesta, el respaldo de Dios, y Dios no nos dejará, no nos abandonará. Nunca. Lo que estamos haciendo es para Él, sí, no temamos, sí. Yo invito a los ministros y pastores a salir de esa cueva, sí, es tiempo de Díselo. Es tiempo de salir y rejuntar el rebaño y meterlos al redil, porque verdaderamente el rebaño necesita alimento, necesita ser alimentado. Si nuestra fe hoy en este día no nos ayuda en esta pandemia, tampoco nos ayudará en un día de persecución. Imagínate. Por eso yo invito, sí, a todo ministro y al pueblo de Dios, salgamos, sí. Si la sangre de Jesucristo no nos cubre, no nos guarda, hermanos, allá en el encierro, allá te llegará, allá te tocará. Es necesario activar nuestra fe en estos últimos tiempos, sí. Lo que el siervo de Dios está compartiendo y está diciendo de que yo fui llevado a una corte, le voy a decir una cosa, no somos pentecostales, sí, creemos en el poder de Dios, en los milagros, en la unción, en el Espíritu Santo, en el avivamiento, ¿sí? En el derramamiento del Espíritu Santo, sí. Pero nosotros estamos pastoreando en la ciudad de Lumberton, Norte Carolina. Ahí tenemos la iglesia madre de esta iglesia que estamos hoy en Sur Carolina. Enfrente de nosotros vive el cónsul de la ciudad. Él nos hizo la guerra por mucho tiempo, sí, nos desafió. Todos los días llegaban, cada servicio que había, llegaban 3, 4 patrullas, ¿sí? A querernos. O sea, que le mandaba la policía constantemente. Nos mandaba la policía constantemente, y como los policías no podían hacer nada, nos llevaron a la corte, sí. Pero nosotros le creímos a Dios de que Dios iba a defendernos, sí. Y Dios nos defendió, porque cuando el cónsul nos lleva a la ciudad, a la corte, fuimos citados, sí, por un juez, comparecimos ante la corte. Pero ¿sabe una cosa? Lo impresionante de esto fue de que... ¿No tenías miedo, mi hermano? No tuve miedo. Sí, Walter Camey. No tuve miedo, sí. Estaba yo creyendo y confiando en que Dios iba a hacer las cosas, porque el trabajo no es para mí. Trabajamos para el reino de Dios, sí. Amén. Y Dios te va a sacar, y así como me sacó a mí, sí, Él te va a defender así como nos defendió a nosotros. Te voy a decir una cosa, nos llevan a la corte, comparecimos ante la corte, busqué un abogado, ni el abogado tuvo necesidad de hablar por nosotros. Y el cónsul estaba ahí. El cónsul estaba ahí. El de la ciudad, estamos hablando de la directiva de la ciudad de Lumberton, sí, Norte Carolina. Estaba el cónsul, estaba el abogado que yo llevé, él llevó otro abogado. Wow. Pero le digo una cosa, lo impresionante es de que Dios no dejó hablar ni al cónsul, ni al abogado, ni a mí me dejó hablar. El juez lo único que dijo, que no podía mencionar el nombre de un ministro de Dios en una corte delante de criminales.
nos saca a la oficina y le dice al Wow. cónsul, esta palabra le dijo al cónsul. ¿Sabe qué, señor Espérate, eso es cónsul? tremendo. El juez le dice, yo no voy a mencionar el nombre de un ministro del evangelio en una corte donde hay criminales que llegan acá. Eso fue lo que él dijo. Esto es exactamente. tremendo. Entonces nos sacan y nos meten a un pasillo, nos meten a una oficina, ¿sí? Nos meten a una oficina y estando en la oficina le dice el juez y el fiscal, le dicen al cónsul, ¿sabe qué? Señor cónsul, aquí no hay nada que hacer. Usted se calla, usted deja de molestar a este ministro y la iglesia sigue abierta. Y para la gloria de Dios, la iglesia está abierta. Y aquí estamos en medio de la pandemia. ¿Y usted qué dijo Nuevos. cuando le dijo eso al juez? Increíble. Pues yo lo que dije eso, pues yo simplemente Gloria al derramé Señor. lágrimas. Wow. Porque verdaderamente ahí es cuando vemos Y a el Dios. cónsul, me imagino que le dio el camafato, le dio ¿se estremeció allí o qué? El cónsul se agachó, se chivió, ya no dijo nada. Y lo más impresionante es esto, te voy a decir una cosa, pueblo, hermano, que estás oyendo esto, ¿sí? Pasa un tiempo y una ocasión yo trabajando oigo la voz de Dios tan audible, ¿sí? Tan audible la voz de Dios que me dijo. Dios habla en estos Dios días. habla, sí, Dios habla, sí, para aquellos incrédulos. Dios sigue hablando, sí. Claro que y de sí. muchas maneras, sí. Y entonces el Señor oigo la voz tan audible de parte de Dios que me dijo, voy a hacer contigo como lo que hizo con Moisés. Faraón quiso matar a mi ungido, a mi enviado, sí. Pero ¿qué hice? Puse a que Faraón cuidara a mi ungido, cuidara a Moisés en el palacio. Y ahí se creció Moisés. Entonces eso voy a hacer contigo, me dijo. Pasaron 10 minutos, aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Después de oír esa voz, cuando hubo una llamada, ¿sí? Del cónsul de la ciudad y me llama, ¿es usted el pastor Walter? Sí, yo soy. ¿Qué pasó? Mire, yo quiero que venga rápido a su iglesia, dice, porque entraron a robar y yo detuve los ladrones. Y el mismo que estaba llevando la corte. El mismo que lo estaba llevando a la corte, ahora lo está cuidando la iglesia. Aleluya. Dios es bueno, sí, por eso yo invito a todo ministro, a pueblo de Dios, a salir ya. Pastores, salgamos, rejuntemos el rebaño, metamos al rebaño al redil, cuidemos de ellos, Wow. porque el rebaño no puede estar sin alimento en estos últimos tiempos, en tiempos tan difíciles, sí. Sí, es cierto. Mucho tiempo fuera, se Pastor, van a enfriar. Pastor Walter, qué tremendo testimonio, qué extraordinario momento el mover de Dios en su vida. Usted es un hombre de Dios y yo lo sé, lo siento. Hay frutos, hay testimonio, hay evidencia de cómo Dios lo ha bendecido. Y de verdad que usted maneja 2 horas y media, 2 y a veces 3 veces a la semana, de Norte Carolina a Carolina del Sur, viajando acá para atender la obra. Tiene 2 obras y bueno, la obra, y usted realmente nunca cerró. Nunca cerramos. Y Hemos yo estado. tampoco he dejado de predicar. Yo estoy todos los días predicando. Y mire, 80% de las iglesias están cerradas. Y en el mundo muchos lugares están cerradas todavía casi el 100%. Pero hay hombres de Dios como el pastor Walter Camey, que tienen 2 ministerios, 2 iglesias, y que Dios lo está usando grandemente, que enfrentaron la ley, el juez. Dios tocó ese juez tremendo. Ese juez tiene que ser cristiano. Dígalo. Yo quiero añadir esto. Verdaderamente estamos en tiempos difíciles. Yo quiero invitar a los pastores, a la iglesia en general, a la iglesia universal, que salgamos ya. Salgamos, es tiempo de buscar el altar de Dios. Es tiempo de buscar el altar de Dios. ¿Por qué? Porque en un tiempo fuimos obedientes a las autoridades, obedecimos al gobierno, ¿sí? Las recomendaciones, todo, las recomendaciones que ellos nos dieron, sí, ok. Estuvimos por un tiempo guardados, encerrados, sin salir, ok. Nos abstuvimos de tantas cosas, sí. Pero ya pasó mucho tiempo y no podemos estar sin Dios, no podemos vivir sin Dios. Vivir sin Dios es vivir sin aire. Yo invito a que salgamos nuevamente, busquemos el altar de Dios, volvamos al altar de Dios, saquemos y rejuntemos ese rebaño que se ha dispersado, porque en esta pandemia el diablo ha tomado mucha ventaja, mucha gente se ha desanimado, ha perdido la fe. Entonces, pastor, no pierda la fe. No pierda la fe. Hay gente hay gente deprimidas, hay gente suicidándose. Muy bien dijo el presidente americano que la consecuencia o el efecto secundario de habernos quedado en la casa tanto tiempo y haber cerrado el país es peor. ¿Cómo se llama? Que la enfermedad, que el virus, es increíble. Y vamos a hablar claramente, los números no suman, no checan, algo no está correcto. Pero bueno, eso es otro tema, pero increíble que la iglesia todavía a estas alturas, en septiembre, 9º mes del año 2020, todavía esté en la casa. Pastores que ya se sienten cómodos,
diciendo, yo me mantengo en el estacionamiento, yo mejor no le busco, yo así estoy cómodo, agradable. Otros están a través del Facebook, del Zoom y todo esto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No hay nada como la conexión, como la coinonía, como esa fraternidad entre pueblo del Señor. No es lo mismo, pastor, orar por teléfono que personalmente orar por una persona que venga a la casa del Señor. No es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros hemos orado, hemos visto y contemplado el poder de Dios a distancia. Y a Dios le da lo mismo sanar de lejos como sanar de cerca. Pero es importante que volvamos al altar de Dios, que nos congreguemos, ¿sí? Porque verdaderamente el enemigo está tomando mucha ventaja. ¿Cuánta sí, gente? Está haciendo, pero hay mucha gente que se enoja, dicen, es que ustedes tienen que respetar las leyes de la tierra. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles le dijeron, vale más obedecer a Dios que a los hombres, literalmente. Ahora, yo entiendo que dice el apóstol Pablo que estamos sujetos a las autoridades superiores, pero cuando se trata de, cuando cruzan la línea de que nosotros como cristianos tenemos la gran comisión de llevar la palabra y de juntarnos, de reunirnos y congregarnos, ahí es donde nosotros podemos practicar lo que se llama desobediencia civil. Nosotros tenemos que decidir. El pastor Walter lo dijo muy bien. Guardamos los primeros 3 meses cuarentena, nos cuidamos, distancia social, la máscara la seguimos usando todavía, nos lavamos las manos, pero llega un momento cuando dice uno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el pastor lo dijo al principio de esta entrevista, de este posteo. Él dijo, si nosotros en este momento no estamos dispuestos a pararnos en la brecha, a levantar bandera, ¿cómo será cuando realmente llegue una pequeña persecución? Hay algo muy preocupante, siervo, porque verdaderamente muchos pastores están cerrando definitivamente las iglesias. Para siempre, sí, es cierto. Mayormente los pastores que están rentando un edificio. Sí, están perdiendo todo. El rebaño se está dispersando, se están acabando esos rebaños. ¿Por qué? Porque no hay entradas financieras. Sí, lo entendemos. No hay entrada financiera. Entonces, esos ministerios se están cerrando definitivamente. Entonces tenemos que regresar, tenemos que volver al altar de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que pelear nuestra fe. Ahora sí, porque en un tiempo, yo recuerdo la historia de Daniel y los hebreos. Ellos fueron sujetos, obedientes a las autoridades, al rey Nabucodonosor. Claro que Pero sí. hubo un tiempo que ellos determinaron y dijeron, no vamos a correcto. obedecer. Entonces, tanto Daniel como Sadrach, Mesach, Abednego, y a través de la historia de la Biblia, muchísimos hombres se pararon en la brecha y defendieron al Señor primera y antes que nada. Y es cierto lo que usted está diciendo. Hay pastores que han decidido cerrar para siempre las iglesias. Y esto está trayendo lo que llaman un vacío espiritual en la nación y en el mundo entero. Detrás de todo esto está el diablo, que quiere cerrar la boca de los predicadores. Ahora mismo en California hay una guerra. El gobernador y el gobierno de California, superliberal, quiere de una sola vez acabar con las iglesias, los estudios bíblicos, y que la gente no le cante ni adore el nombre del Señor. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? Este es el momento definido de nosotros pararnos y mostrar al mundo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña. Amén. Hay algo muy preocupante que está en Lucas 18:8, donde la palabra de Dios dice, hallará fe el Señor o el Hijo del Hombre cuando venga la tierra. Sí, esto es muy importante, que no perdamos la fe. Tenemos que activar nuestra fe. Si no la activamos hoy, nunca la vamos a activar, porque necesitamos ver una situación difícil, un problema, una enfermedad para ver a Dios. Y hoy, en estos tiempos, tenemos que ver a Dios por medio de un desafío a todo lo que se está moviendo. ¿Sí? De esta manera tenemos que activar nuestra fe, creerle a Dios, creer en Dios. ¿Sí? Él es fiel en lo que ha prometido, Él nos ha guardado. Si estamos de pie, si estamos con vida, es porque verdaderamente la misericordia y el poder de Dios está sobre nosotros. Entonces, bueno, en Hebreos 11:6 dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, muchos de ustedes podrán decir que somos fanáticos, que somos extremistas, que somos locos, pero yo le creo a Dios que estamos bajo la sangre de Cristo. Y el Salmo 91, 3000 años atrás, David decía, el que habita el abrigo del Altísimo, este siempre morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
Ahora, recuerde que los cristianos de la iglesia primitiva durante 3 ocasiones vivieron 3 pandemias. La primera fue en el año 165, seguida por la segunda el año 258 de la era cristiana, y ningún cristiano jamás se escondió. Se pararon firmes, fuertes y proclamaron la palabra, y Dios los guardó y los cuidó. Entonces, ustedes que nos están viendo, estoy con el pastor Walter Camey, que es un hombre que pastorea en Lumberton, Norte Carolina, y aquí en Waltersboro, en Sur Carolina. Y es un hombre que tiene fe, como un servidor tenemos fe. Ustedes, pastores, compañeros de milicia, colegas, salgan de una vez, abran sus iglesias. Por supuesto que en este tiempo también se ha revelado quiénes son los que realmente aman a Dios y están dispuestos a perseverar hasta el final. Hoy puedo ver a muchos ministros, como vemos al profeta Elías en la cueva, cuando llegó el Señor, llegó la voz de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es cierto. Sí, muchos pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios en guardarnos y en escondernos, en estar respetando las autoridades. Es mucho tiempo, pero va a haber momentos que Dios va a visitar a esos hombres y les va a decir: ¿qué haces aquí? Porque si Dios preguntó a este hombre, a este siervo de Dios, a Elías, al profeta, le preguntó: ¿qué haces aquí? Es porque Elías quiere decir que estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos dejar de predicar. No podemos dejar de predicar. Recuerde que el hombre a las bestias, para domarlas, le pone bozal. No podrá bozar al buey que trilla. Le pone bozal para controlarlo y dominarlo. Es lo que el diablo quiere hacer. Ponernos bozal a nosotros, ¿sí? Para no hablar, para no predicar, para no predicar el evangelio, que las iglesias se abran, sí. Pero te voy a decir una cosa: es tiempo de levantarnos. Recuerda que hay accidentes que se quitan frenando y accidentes que se quitan acelerando. Una de las dos tienes que hacer, pastor. Una de las dos tenemos que hacer, iglesia: frenar o acelerar. Pero algo tenemos que hacer. Hay 2 opciones: aceleras o frenas. Sí, aceleras o frenas, 2 opciones. Y tú escoges hoy, porque verdaderamente no podemos quedarnos sentados ni en casa. Tenemos que salir. Hay que tener fe en el Señor y hay que darle con ganas. Septiembre 2020, octubre, noviembre, los próximos meses, usted va a definir cómo usted va a actuar delante del Señor. Bueno, pastor, Dios lo bendiga, siervo. Gracias, Vamos a ver si hablamos más tarde, compartimos algo más noche después del servicio. Mire qué bonita la iglesia, está ya lleno, no cabe ni un alfiler. Mire los carros, el estacionamiento está lleno acá, todo este lugar acá. Estamos esperando la presencia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, pastor Walter, que Dios lo bendiga. Igualmente, de una manera especial. Dios bendiga. Sí, un abrazo. Amén. En el amor de Cristo, y enviamos saludos a todos los que nos están viendo. Y usted no critique. Sí. Si usted no le gusta, ay, ustedes son locos que no se ponen la máscara. ¿Será que no tienes fe? Si nosotros tenemos una fe loca, un poquito más, pues déjenos que la tengamos. Pero aquí estamos al pie del cañón. El pastor todo el tiempo, y yo me han visto en todo momento, todos los días del año completo. Y venga lo que venga, pase lo que pase, aquí estamos al pie del cañón. Dios lo bendiga, varón. Dios le bendiga. Shalom.